Muchas personas citan Hebreos 9:27 fuera de contexto y no entienden el pasaje cuando dice así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Con este texto ellos prueban o argumentan o esgrimen que las personas mueren una sola vez y que no hay posibilidad alguna de que una persona pueda morir dos veces. El punto es que ellos pierden de vista toda la argumentación en la carta a los hebreos y de qué es lo que está hablando. Y se olvidan lo que dice el versículo 28. Pero antes de ir al versículo 28, si el texto aquí está hablando solamente de la muerte, porque el punto es que aquí la gente se enfoca en la muerte y dice, no, la persona muere una sola vez. Aquí hay un problema, porque en la Biblia encontramos 9 casos de personas que habían muerto y resucitaron y volvieron a morir. Así que no está establecido que los hombres mueran una sola vez. Esa no es una ley de Dios, no es así lo que dice el texto. Y por eso hoy voy a demostrarlo. Voy a comenzar con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, al hijo de la viuda de Sarepta, en Primero de Reyes 17, del 17 al 24, que Elías resucitó. Obviamente que si lo resucitó, este muchacho tuvo que volver a morir. Entonces, a este no se le puede aplicar que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, porque este murió 2 veces. Murió, lo resucitó Elías y volvió a morir. Luego encontramos el caso de el hijo de la Sunamita en Segundo de Reyes 4:18, y en este caso Eliseo es el personaje que resucita al hijo de la Sunamita. Segundo de Reyes 4:18. Obviamente que si lo resucitó es porque había muerto y al resucitarlo vivió y volvió a morir. Entonces no murió una vez, murió 2 veces. También encontramos el caso de un israelita que en tiempo de guerra, tiempo de persecución o de conflicto, los moabitas estaban persiguiendo y atacando al pueblo de Israel. Normalmente lo hacían en el tiempo de la primavera. Y resulta que estaban huyendo, pero habían matado a uno y llevaban el cuerpo, pero temiendo por sus vidas decidieron tirar el cuerpo de esa persona en la primera tumba que encontraron y la lanzaron, no sabiendo que la habían tirado en la tumba del profeta Eliseo, que ya había muerto. Estaba muerto allí, estaba enterrado allí Eliseo. Y cuando este cuerpo de esta persona tocó los huesos de Eliseo, dice que este hombre que había muerto en la guerra se puso en pie, resucitó. Entonces tuvo que volver a morir, murió 2 veces. No le podemos aplicar Hebreos 9:27, que está establecido que los hombres mueran una sola vez, porque el texto no tiene la idea de decir que lo que está establecido que los hombres mueran una sola vez. No ese es el propósito del pasaje. Y en el Nuevo Testamento podemos pasar mucho rato buscando, pero por ejemplo encontramos la hija de Jairo, que le pide el favor a Cristo. Jairo, que su hija estaba enferma y cuando llega estaba muerta, y Jesús le dice: a ti te dijo, levántate. Resucitó a la hija de Jairo, obviamente que tuvo que volver a morir. De la misma manera ocurrió con el hijo de la viuda de Naín. Cuando Cristo iba, la hija de Jairo se encuentra en Lucas 8:40 al 56, y la hija de Naín, de la viuda de Naín, se encuentra en Lucas 7, del 11 al 17. Jesús tocó el féretro, venía una multitud llorando o gritando, haciendo luto, y Cristo tocó el féretro y le dijo al joven: levántate, y el joven se levantó y todo el mundo tuvo temor. Luego encontramos el caso de Lázaro en Juan capítulo 11 del 17 al 44. También encontramos el caso de los santos de Jerusalén, Mateo 27 del 50 al 54. Dice que hubo un gran temblor y muchos cuerpos de los santos que estaban enterrados resucitaron y se presentaron o se fueron a la ciudad de Jerusalén. Algunos dicen que esto es alegórico, pero aún si fuese alegórico contradiría el pasaje. Si fue simbólico, aún así contradiría la ley de que está establecido que mueran una sola vez. Eso no podría ocurrir, ni da la posibilidad, ni siquiera simbólica, de que esto pudiera ocurrir. Así que puede ser que sea alegórico, puede ser que sea simbólico, y que lo que está haciendo énfasis Mateo es decir que hay esperanza para las personas que han muerto con el tema de la resurrección. Pero aún así no tendría sentido si está establecido que mueran una sola vez. Tenemos el caso también de Dorcas en Hechos. Bueno, este pasaje de los santos que resucitan y van a Jerusalén se encuentra en Mateo 27 del 50 al 54. Y luego tenemos el caso de Dorcas, o la llamada Tabita, en Hechos 9, 36 al 42, que Pablo resucitó. Y también Eutico, que Pablo se inspiró hablando y se extendió a lo largo de toda la noche y se ha desprendido de un segundo piso, creo, y se partió la cabeza o murió, y Pablo oró por él y lo resucitó. Hechos 20 del 7 al 12. Es decir, hasta ahora hemos contado 9 casos de personas que por lo menos han muerto 2 veces en su vida. 2 veces en su vida.
Entonces el pasaje de Hebreos 9:27, yo creo que lo que estamos es malinterpretándolo cuando dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El tema aquí no es tanto la muerte como un establecimiento de que se debe ocurrir una sola vez, sino más bien el punto aquí es que, porque hay un contraste de acuerdo a lo que dice el versículo 28, dice, así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿De qué forma? En su muerte. La muerte de Cristo fue expiatoria, porque dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, muerto, obviamente, porque el contraste es la muerte, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Lo que está haciendo el autor aquí es contrastando la muerte natural de un hombre. Así como una persona muere, Cristo también tuvo que morir. Y más que el enfoque sea la muerte, el punto es el juicio. Jesús tuvo que ir a juicio, pero el juicio sustitutivo, un juicio que reemplaza nuestra condición de juicio. Por eso dice en Romanos 8 que nosotros no vamos a juicio, no vamos a condenación para aquellos que están en Cristo, porque en Cristo fue ejecutado el juicio en su muerte de nuestra propia vida. Ese es el punto aquí. De manera que el texto no está tratando de decir, está establecido que los hombres mueran una sola vez. No, lo que está tratando de contrastar, que así como una persona muere, Cristo también murió una sola vez y definitivamente de una vez por todas. ¿Para qué? Para salvar a muchos, para llevar los pecados de muchos. Y va a aparecer la segunda vez para buscar a aquellos y salvar definitivamente esa salvación que todavía está en progreso, para salvar definitivamente a los que le esperan, a los que le aguardan. Ese es el punto aquí. De manera que quise hacer este corto video porque a veces agarramos un versículo y no lo entendemos, pero necesitamos remitirnos al contexto. El contexto aquí es que Cristo es sacerdote, pero que no solamente es sacerdote, sino que también es víctima, y Él, como sacerdote y víctima, se ofreció una sola vez y para siempre y definitivamente. Y de esa misma manera que un hombre muere, que una persona muere, de esa manera Cristo lo hizo una sola vez. El punto aquí es que Cristo tenía que ofrecer sacrificio una sola vez. Ese es el punto. El punto aquí, la teología aquí, la ley aquí o la regla aquí no es que la persona no pueda morir dos veces. Obviamente que hoy día sí, ese sería el establecimiento, eso sería una ley, pero no podemos decir que eso es así porque contradecimos todo lo que la Biblia dice. 9 casos de personas que murieron y resucitaron y volvieron a morir. La Biblia no puede contradecirse a sí misma. El punto aquí es que Cristo se ofreció una sola vez y fue juzgado una sola vez por nosotros, para que nosotros no vayamos a juicio y para que nosotros no muramos eternamente y tengamos esperanza de nuestra salvación, y Él va a regresar por aquellos que le aguardan. Bueno, esta es una pequeña reflexión que quería dejarles, porque hay mucha... de hecho, cuando hablamos de temas escatológicos, ¿quién va a venir los dos testigos? Si es Elías, si es Eliseo. No, tiene que venir Elías porque Elías no ha muerto. Y que eso no tiene nada que ver, el tema no es ese. Y citan ese versículo. El punto es aquí que así también Cristo fue ofrecido. ¿Cómo? Muerto una sola vez. Cristo le tocó morir una sola vez y fue a juicio por nuestros pecados. Ese es el punto aquí. Pero la esperanza es que no todo se acaba allí. Ahora va a regresar por aquellos que le esperen, para salvarlos, para completar. No es para salvarlos porque estamos salvos. El punto es para completar el plan salvífico, para completar la salvación que Él conquistó cuando entró al tabernáculo celestial y obtuvo eterna redención para nosotros, pero se va a efectuar físicamente cuando Él regrese. Bendiciones y espero haberles ayudado y arrojar luz en este pasaje. El punto es que no está estableciendo que los hombres mueran una sola vez porque contradice la Biblia. Tenemos que aprender a armonizar la Biblia y a leer el texto a la luz de su contexto. Es un contraste de que una sola vez Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza de que algún día Él va a consumar también la resurrección y la salvación que Él compró, que es eterna, que Él conquistó al entrar en el lugar santísimo, no solamente como sacerdote, sino también como víctima. Bendiciones y espero haberles ayudado. Hasta luego.